Bien, este último ejemplo es más que nada para ilustrar un poco más de cuál es la idea de aplicar funciones sobre estructuras recursivas. Esta es una función también bastante popular entre los lenguajes funcionales y se le conoce como reducción. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar una operación sobre todos los elementos de la lista hasta obtener un único resultado. Me puedo brincar directamente al ejemplo. Vamos a tener una lista de enteros, -8, 9, 4, y lo que vamos a hacer es sumarlos todos y multiplicarlos todos. Entonces, para ver cómo se utiliza eso, otra vez tendríamos la misma definición de lista que teníamos antes. Y ahora lo que vamos a hacer es recibir tres parámetros. El primer parámetro es la lista como tal. El segundo parámetro es un operador binario, de manera que podamos ir tomando los valores de 2 en 2. Y el tercer valor es, se va a notar mucho ahorita con el ejemplo de la suma y la multiplicación. Es como el valor por defecto por donde vamos a empezar a hacer la operación. Debemos recordar, por ejemplo, de los ciclos para sumar todos los elementos en un arreglo o todos los elementos en una lista, si lo queremos hacer iterativamente, que tenemos que tener una variable auxiliar llamada contador o acumulador, o como ustedes prefieran. Y esta variable tiene que tener un valor inicial, a partir del cual se van a ir agregando los demás valores que queramos agregar. Bueno, suena un poco chistoso, pero sí, eso significa. Bien, por ejemplo, en el caso de una suma, pues lo que vamos a hacer es iniciar con el valor 0 e irle sumando todo al neutro aditivo. Si queremos hacer una multiplicación, pues ese valor inicial tiene que ser un 1 para que al multiplicarse por 1, pues obtengamos el primer valor y después ya podamos continuar multiplicando. Entonces, para eso sirve este tercer parámetro. Y una vez más, vamos a hacerlo de la forma sencilla en términos de operaciones recursivas. Lo que vamos a hacer es señalar primero el caso base, que sería nuestra lista vacía, y en este caso lo único que hacemos es devolver el valor inicial que nos indicaron. En el caso recursivo, lo que vamos a hacer es pensar en que para el resto de la lista nos van a devolver un valor y lo que vamos a hacer es operar contra el primer valor de la lista. Entonces, este es algo así como la cabeza actual de la lista y este es le llamaríamos la reducción del resto. Del resto de la lista. Lo que tenemos aquí es que entonces estamos aplicando esta operación binaria sobre el dato que tenemos en este momento en la lista que tenemos y el resultado de aplicar la misma operación de reducción al resto de la lista. Entonces observen que cuando el resto de la lista es la lista vacía, simplemente nos van a devolver el valor inicial y lo siguiente que vamos a hacer es operar el valor inicial con el dato que tenemos actualmente y eso es lo que vamos a devolver. Si hacemos este ejemplo del -8, 9, 4, lista vacía, entonces aquí vamos a tener las diferentes llamadas recursivas. Al principio esto no va a ser nulo, va a ser un -8, que va a operar a lo que ocurra con el resto de la lista. Después sería el 9 operando a lo que ocurra con el resto de la lista. Luego el 4 y luego el valor inicial. Entonces, si es la suma, lo que nos devolvería aquí con la lista vacía sería un 0. 4 más 0 daría un 4. 9 más 4, aquí tendríamos un 13. Y el 13 con el -8 vendría a ser otro 4. Entonces, así es como se va a ver la ejecución de esta operación. Y aquí tenemos precisamente cómo se prueba con el main. Vamos a crear ahorita por comodidad una lambda que vamos a almacenar en una variable. Entonces recordemos que aquí lo que estamos utilizando es un objeto de alguna clase que implemente la interfaz consumer y que utilizar las lambdas es el atajo. Entonces este es el ejemplo que ya habíamos visto antes, ¿no? Simplemente se recibe un dato y ese es el que se va a procesar. Y eso lo vamos a utilizar simplemente para decorar un poquito y mostrar los datos de la lista y ver cuál fue el resultado de la suma, imprimir cuál fue el resultado de la suma y la multiplicación. Aquí es donde vemos realmente la creación de la lista, otra vez con objetos anidados. Y finalmente aquí mandamos llamar la operación que aplica imprimir
cada uno de los elementos de la lista. Entonces, esta es otra forma de pasar la lambda que teníamos ahora almacenada en una variable. Entonces, insisto, esta primera parte es simplemente decorativa. Podemos adelantarnos aquí a ver la ejecución de ese pedacito, donde dice sea la lista y se imprimen todos los elementos utilizando esta impresora que teníamos acá. Después vamos a tener cómo se utilizan los operadores binarios para esta operación de reduce. Y aquí vemos la suma, ¿no? Entonces vamos a pasar como parámetro la lista de enteros. Aquí creamos la lambda, donde en esta ocasión estamos operando sobre dos datos. Tenemos dos argumentos. Entonces se pone entre paréntesis para indicar que estos son los argumentos de la lambda. Después viene la flecha hacia la derecha. Y aquí podemos utilizar la suma. Aquí nada más una pequeña nota. Estamos utilizando una técnica que se conoce como autoboxing. Observen que la lista en realidad es una lista de integers. Bueno, y sin embargo, esto que está aquí solamente funciona sobre tipos primitivos, ¿no? Entonces, si el más solamente funciona como primitivos, ¿cómo puede funcionar con integers? Es más, aquí cuando utilicé el constructor, mandé el -8 y si observan, el constructor me diría que el tipo genérico es tipo integer con mayúscula. Bueno, en las últimas versiones de Java, a partir de la 8, existe lo que se conoce como el autoboxing. Entonces, el compilador detecta que este -8 puede ser utilizado para crear un objeto integer y lo hace automáticamente, ¿no? Podríamos pensarlo tal vez como algo un poco parecido a la notación para crear cadenas, que se pueden utilizar simple y sencillamente las dobles comillas, o podríamos decir new string y pasarle como parámetro las comillas, ¿no? Entonces, ahorita con los números también se puede hacer eso. Podemos simple y sencillamente pasar el número y automáticamente Java lo va a meter adentro de un objeto tipo integer. Y en este caso, como tenemos el signo más, bueno, va a recibir aquí los objetos tipo integer, automáticamente los va a sacar, va a operar con los enteros primitivos y nos va a devolver otra vez un objeto de tipo integer. Entonces, bueno, eso nos va a facilitar bastante la parte de la notación, ¿no? Bien, entonces nuestra lambda se va a encargar de hacer la suma de los dos elementos y lo que hacemos entonces es agregar el 0 simplemente para indicar que como es una suma, pues nuestro valor inicial o nuestro neutro va a ser un 0. Y entonces aquí ya vemos la ejecución que describí hace algún momento. Observen que utilizamos exactamente el mismo método y la misma lista para el segundo ejemplo, nada más que ahora la lambda cambió este más por un por. Y bueno, lo otro que hicimos fue, en lugar de tener un 0, pues ahora nuestro neutro es un 1. Y automáticamente esto nos va a devolver el resultado de multiplicar a todos los elementos de la lista. Y pues, finalmente nos imprime ese resultado. Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Esto es lo que nos va a imprimir en la consola, sea la lista -894. La suma de sus elementos es 5. La multiplicación de sus elementos es -288. Y bueno, básicamente lo que más les recomiendo revisar pues es la API de Java. En particular, chequen la página con todas las funciones y las interfaces funcionales para que vean diferentes formas de aprovechar este tipo de llamadas recursivas, ¿no? Más adelante en el curso iremos utilizando otras versiones. Entonces, por el momento lo dejamos hasta aquí.